Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ha sido de bendición para mi vida. Seguro que lo vas a hacer. Bueno, muy bien, entonces vamos a culminar hoy nuestra serie. Vamos a culminar nuestra serie, La Palabra de Dios y la Iglesia. Así que tomemos nuestras Biblias en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Para desarrollar la palabra de Dios y la iglesia, y el título de hoy, identidad y responsabilidad de la iglesia. Identidad y responsabilidad de la iglesia. Hoy vamos a culminar esta serie. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Lo tenemos? Primera Timoteo 3, 14, 15. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, estos dos versículos. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú nos permites, Señor, reflexionar, meditar en tu hermosa palabra, Señor. Que este tiempo sea de provecho para nuestras vidas, porque tú estás con nosotros, Señor. Así lo dice tu palabra, Señor. Tú permites, Señor, que sea tu palabra de edificación y de entendimiento para nuestra vida, para poder comprender qué es la iglesia, cuál es la responsabilidad y cuál es la identidad de la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has preparado este tiempo para los que estamos aquí presentes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Podemos sentarnos? Bueno, estamos gozosos de terminar esta serie que iniciamos en el mes de noviembre o finalizando octubre, no lo recuerdo muy bien, pero ha sido de bendición y ha sido de edificación. ¿Por qué? Porque es conocer la iglesia y es conocer que la iglesia tiene un propósito. Es conocer que la iglesia tiene como fundamento la palabra de Dios, que no nos debemos desviar de la palabra de Dios. Y hoy, en esta oportunidad, el conocer que la iglesia tiene una identidad y que la iglesia tiene una responsabilidad. Estos temas no se abordan, porque sin duda generan compromiso. Y el generar compromiso es algo que al ser humano en primera instancia no le llama la atención. Generar responsabilidades en primera instancia no llama la atención. Pero en la palabra de Dios está que la identidad y la responsabilidad. Así que eso es lo que vamos a conocer en esta mañana. Vamos a recibir esta información para que cuando salgamos de este lugar tengamos claro cuál es la identidad y cuál es la responsabilidad de la iglesia, para seguir orando, para que podamos aplicar la hermosa palabra de Dios. Miremos nuestro texto. En este texto se nos dice cuál es la identidad. La identidad es que somos casa de Dios. Esa es la identidad.
somos casa de Dios. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Columna y baluarte de la verdad. Hay que tener presente estos términos, porque sin duda nos van a servir para que al final podamos decir, hemos entendido. Entonces, identidad, somos casa de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Miremos el contexto. Siempre es importante mirar el contexto. Miremos el contexto de esta carta de 1 Timoteo. Hablemos un poco de Timoteo. Timoteo, un joven predicador, su madre es Eunice, su abuela Loida, eran judías devotas que se convirtieron al Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en 2 Timoteo 1:15. Estas personas, es decir, su abuela y su madre, le enseñaron fielmente a Timoteo la palabra de Dios desde la niñez. Por esto es muy importante que nosotros como padres tengamos presente esa gran responsabilidad que nos indica el Señor. ¿Cuál es? Enseñar, guiar la palabra de Dios a nuestros hijos desde bien pequeños. Bueno, y también nos vamos a dar cuenta que el papá de Timoteo era griego. Esto lo podemos ver en Hechos 16:1. El papá de Timoteo era griego y pudo haber muerto antes que se le escribiera esta carta a Timoteo por parte del apóstol Pablo. Frecuentemente el apóstol Pablo enviaba a Timoteo a iglesias como su representante. Y en 1 de Timoteo se encuentra sirviendo Timoteo a la iglesia en Éfeso como pastor. Ahí estamos mirando un poco el contexto histórico. ¿Qué vemos en el capítulo 1? En el capítulo 1 de 1 Timoteo vemos la advertencia sobre la falsa doctrina. Mira, la palabra de Dios nos advierte sobre la falsa doctrina. Y se estaba dando también en Éfeso. Y se da en estos tiempos. No estamos exentos en estos tiempos de la falsa doctrina. Es la forma como maquina Satanás para engañar, para desviar a las personas. Y entonces en el capítulo 1 que vemos advertencias contra la falsa doctrina. Por ejemplo, ya en el capítulo 2 vemos las instrucciones con respecto a la iglesia, donde destacamos en primera instancia la oración. Es que la iglesia ora, la iglesia clama al Señor. Y también vemos el papel de las mujeres en el culto público de adoración. Vemos el papel de las mujeres en el culto público de adoración. Y en el capítulo 3 que estamos viendo, vemos los requisitos de los ancianos y los requisitos de los diáconos. Es decir, la Biblia entrega requisitos para ser pastor. La Biblia entrega requisitos para los que sirven. Los entrega y ahí da la información. Y en el marco del capítulo 3 es donde tenemos nuestro texto, ¿no? El que hemos leído en esta mañana. Así que miremos específicamente ese versículo 15. O sea, volvamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Nos vamos a concentrar específicamente en ese versículo 15. Teniendo presente lo que dice el apóstol Pablo ahí en el 14, ¿no? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le está diciendo Pablo allí a Timoteo. Bueno, entonces, el versículo 15 nos dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dejémoslo hasta ahí. Ya más adelante leemos la siguiente parte del versículo. Entonces, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En esta primera parte del versículo 15 se nos habla de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Debemos tener unos lineamientos de cómo comportarnos también en la casa
de Dios. Y mira cómo la Biblia desarrolla este concepto de que ahora somos parte de Dios, somos parte de la familia de Dios, somos la casa de Dios. Miremos cómo la Biblia desarrolla este concepto para poder tener más información, más elementos que nutran lo que estamos recibiendo. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Miremos Efesios capítulo 2, versículo 19, para poder entender que somos la familia de Dios, que somos la casa de Dios. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para ser parte de la familia de Dios, ¿qué debe ocurrir? Que Dios toque nuestra vida, que hayamos nacido de nuevo. Muchas personas piensan que son hijos de Dios, pero no han nacido de nuevo. Para ser parte de la familia de Dios, debemos haber nacido de nuevo. Eso nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ahora somos una familia y como tal debemos comportarnos. Antes en el mundo nos manejábamos de acuerdo a nuestros propios lineamientos, ¿no es cierto? Lo que pensábamos, lo que escuchábamos, lo que nos aconsejaban familiares, amigos. No, ahora nosotros nos comportamos de acuerdo a la palabra de Dios. Una persona que dice ser cristiana tiene unos rasgos muy particulares. Miremos algunos de esos rasgos rápidamente. 1, que Dios se ha convertido en su prioridad. Un primer rasgo. Una persona dice, soy cristiano, así que debe evidenciar este rasgo, que Dios se ha convertido en su prioridad. Dios es el primero en su vida. Y entiende claramente que Cristo lo ha rescatado de la oscuridad, de la inmundicia, del pecado, y que ahora, pues, el Señor es el primer lugar. Porque antes, ¿en qué estábamos? En la oscuridad. ¿En qué estábamos? En la inmundicia. ¿En qué estábamos? En el pecado. Ahora, el Señor es el primero en nuestra vida. Y eso lo tenemos que evidenciar, que el Señor sea el primero en nuestra vida. ¿Y cómo lo evidenciamos? Con nuestro comportamiento. Así lo evidenciamos. No es suficiente con decir, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. No es suficiente eso. Tenemos que evidenciarlo. ¿Y cómo lo evidenciamos? Con otro rasgo. Ya tenemos un rasgo, ¿no? Un primero, que es Dios, es lo más importante de nuestras vidas. Pero ¿cómo lo evidenciamos? Lo evidenciamos amando también a los hermanos. Así también lo evidenciamos. 2 rasgos muy importantes de un creyente. 2 rasgos muy importantes de un cristiano. ¿Cuál es? Que Dios sea el primero en la vida de esa persona. Pero ¿cómo lo puede evidenciar? Amando a los hermanos. Esa persona entiende que ahora hace parte de una familia. Entiende que ahora hace parte de la familia de Dios, de la familia de la fe. Lo entiende, lo comprende claramente, que hace parte de una familia. Mira lo que nos dice Gálatas 6:10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Gálatas 6:10. Allí el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente. Mira, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Mira, ahí está ese rasgo tan importante. El apóstol Pablo está diciendo allí a los Gálatas lo siguiente. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero especialmente ¿a quiénes? A la familia de la fe. Es que ahora tenemos una familia. ¿Cuál es esa familia?
los que han nacido de nuevo. Tienen ahora el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué? Nos identificamos, compartimos, estamos en unidad. Y si alguno está en alguna dificultad, le ayudamos. Ese es el mismo concepto de familia del mundo, ¿no? Mira el concepto de familia del mundo. Si hay un familiar en carne, en sangre, que tiene alguna dificultad, yo le ayudo, ¿no es cierto? Yo trato de ayudarle. Si está mi mamá, mi papá tiene alguna dificultad, yo trato de ayudarle. Yo busco cómo ayudarle. Ahora, ¿qué nos está diciendo la palabra? La palabra nos está diciendo que ahora en Cristo tienes una nueva familia y que ahí tienes integrantes, ahí tienes hermanos que habrá que ayudar. Que habrá que ayudar. Entonces, si somos iglesia, estamos llamados a servirnos y ayudarnos los unos a los otros. Esto es muy importante, servirnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos una comunidad, somos un grupo, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Mira, la iglesia es la embajada de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es la embajada de Cristo aquí en la tierra. Así que nosotros debemos comportarnos como tal. Imagínate, tú que digas que eres un embajador de Cristo y tu comportamiento no es adecuado. Debemos tener presente ello. Así que dentro de la iglesia hay un proceso de crecimiento. Dentro de la hermandad, la unidad y la comunión hay un proceso de crecimiento. Y en ese proceso hay una purificación. Esto tiene que ver con las pruebas, las luchas, los padecimientos. Así que en la iglesia vamos a ver crecimiento, pero vamos a ver ¿qué? Pruebas, luchas, padecimientos. Miremos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Por dónde comienza ese proceso? ¿Por dónde comienzan esos padecimientos, pruebas, luchas? Por la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Somos el templo de Dios. Así que estamos llamados a crecer. Pero en ese crecimiento, ¿sabes qué? Se nos van a presentar pruebas. En ese crecimiento se nos van a presentar luchas. Ahora, nosotros estamos llamados como embajadores de Cristo a ser la sal y la luz del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer la sal? ¿Cómo vamos a hacer la luz? Con nuestro testimonio. Si nuestro testimonio no es evidente, vamos a tener ¿qué? Dificultades. Y no vamos a hacer ni la sal ni la luz. Ahora, esto es muy importante recalcarlo. Ya lo hemos dicho en los diferentes sermones, pero vale la pena recalcarlo. Que aquí estamos hablando de personas. No estamos hablando de muros, no estamos hablando de un local. No, la iglesia no es un local. La iglesia no son los ladrillos, la iglesia no son los muros, no son las puertas, nada de eso. No es el edificio, no. Estamos hablando de un grupo de personas nacidas de nuevo, rescatadas por Jesucristo. ¿Quién las rescató? Cristo. Cristo rescató a ese grupo de personas. Vuelvo y reitero, no estamos hablando de un edificio, no hablamos de un local, hablamos de personas. Esa es la confusión. Pensamos que la iglesia es el edificio, pensamos que la iglesia es el local. No, la iglesia son personas. La iglesia está viva, la iglesia no está muerta, la iglesia está viva. Y recuerda que somos convocados por Dios el Padre.
¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo ve Dios esa sociedad espiritual? ¿Cómo la ve Dios? Como la casa de Él. Como la casa de Dios. Miremos primero a los Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahí está una gran verdad en la cual nosotros debemos atesorar. Debemos que meditar. El Espíritu Santo vive en nosotros. Antes no vivía en nosotros, porque antes le pertenecíamos ¿a quién? A las tinieblas. Ahora el apóstol Pablo le dice allí a los Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Está hablando de personas allí el apóstol Pablo. No está hablando de un edificio como tal. Está diciendo que el Espíritu Santo está viviendo en vosotros. Y mira lo que dice el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí nos queda claro que son personas, que el apóstol Pablo está hablando de personas. Eso está diciendo allí el apóstol Pablo. Somos la casa de Dios. Dios habita en nosotros. Eso para nosotros debe generar un gran gozo. Si somos hijos de Dios, Dios habita en nosotros. ¿Por medio de quién? De su Santo Espíritu. Eso nos hace diferentes. ¿A quiénes? A los que están afuera, a los que están en el mundo. Y eso nos hace diferentes también porque ahora Dios nos ha regalado dones. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, es porque el Espíritu está en nosotros y Dios nos ha regalado los dones del Espíritu, ¿no? Los dones espirituales. ¿Y para qué son los dones? Para ponerlos al servicio de la iglesia. ¿Sí ves cómo Dios es tan organizado? ¿Cómo encaja todo? O sea, somos nacidos de nuevo. ¿Para qué somos nacidos de nuevo? Somos nacidos de nuevo para darle la gloria al Señor. Y para que otras personas vean en nosotros cuál ha sido esa transformación. Así es. Y entonces, ¿cómo se evidencia eso? Sirviendo a los demás. No solamente es, yo soy nacido de nuevo, yo soy rescatado de Cristo. No, eso se debe evidenciar. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahí estamos viendo este tema del versículo 15 de nuestro pasaje central. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ¿no? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, uno se conduce respetuosamente en la casa de Dios, tanto en el servicio de adoración público como afuera. O sea, uno debe ser de testimonio en todo lado. Entonces uno diría, bueno, aquí debemos estar respetuosos, con reverencia. No, pero así debes conducirte en todo lado. Porque imagínate, o sea, tú eres iglesia acá cuando estamos reunidos y cuando sales de acá, también. Somos embajadores de Cristo. O sea, debemos comportarnos responsablemente. ¿Cómo? Demostrando que Dios es el primero y sirviendo a los demás. Con base a lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora sigamos ahí en el versículo 15 de nuestro pasaje central, porque vamos a mirar otra palabra muy importante. Volvámoslo a leer. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mira lo que sigue, que es la iglesia del Dios viviente. Dejémoslo hasta ahí. Que es la iglesia del Dios viviente. Miremos cómo en el Antiguo Testamento, vamos a ver dos pasajes que nos hablan precisamente del Dios viviente. Miremos Josué
3:10. Josué, capítulo 3, versículo 10. Josué 3:10. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Este pasaje nos habla en su contexto que Josué se estaba preparando. ¿Para qué? Para tomar la tierra que el Señor había prometido. Y entonces, allí están las palabras de Josué. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Que el Dios vivo actúa. El Dios vivo actúa. Y como hijos de Dios estamos llamados también a actuar. Si somos hijos de Dios también desarrollamos acción. ¿Qué le estaba diciendo allí Josué a los israelitas? Bueno, vamos a obedecer lo que Dios nos ha dicho y con base a esa obediencia vamos a tomar la tierra prometida. El Señor nos ha dado unas instrucciones. Nos ha dicho qué es lo que debemos hacer. Hagámoslo, hagámoslo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú te das cuenta y lees los primeros capítulos del libro de Josué, vas a poder leer una parte muy interesante. Cuando se tumban los muros de Jericó, y ahí el Señor da unas instrucciones. Él dice cómo se debe hacer. ¿Qué hace el pueblo? Obedece, actúa. Ahora, en este contexto actual, ¿qué debe hacer la iglesia? Mirar la palabra y actuarla, vivirla. Eso es lo que debe hacer. Por eso se habla del Dios vivo. El Dios vivo actúa. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados entonces a ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Miremos otro pasaje. Ahora pasemos a Salmos 42:2. Salmos 42:2. Mira lo que dice el salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mira que el salmista está afirmando que como hijo de Dios anhela estar con Dios. Tiene un gran deseo en su corazón que arde por estar con el Señor. La iglesia del Señor está viva porque Cristo está allí. Cristo está aquí. Recuerda lo que nos dice la palabra, que donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí está. Si ves, la iglesia es viva. No es un cuerpo muerto. No, la iglesia está viva porque anhela estar con el Señor. Mira ese deseo del salmista, ¿no? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Tú realmente has tenido una gran sed? Una persona que está deshidratada tiene una gran sed. Una persona, por ejemplo, cuando le hacen una cirugía y se le resecan los labios, dice, ay, si me dejaran solamente tomar una gotita, un sorbito de agua. Sí, no sé si alguna persona ha estado en algún momento en una cirugía y ha quedado muy lastimada y entonces se le resecan los labios, ¿no es cierto? Y entonces dice, por favor, enfermera, por favor, médico, solamente un poquito. Sí, hay un gran deseo. ¿Y qué tal que ese deseo, ese anhelo de tener un sorbito de agua, lo tuviéramos para Dios? Sed de Dios. Eso debe haber en nosotros, porque estamos vivos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cristo reina en nuestra vida. Si ven, no se trata de decir, oye, ¿tú tienes sed de Dios? Claro, yo tengo sed de Dios. Se trata de vivirlo.
Bueno, así que la iglesia está viva, ¿no? Recordemos lo que nos dice Mateo 16, 18. Mira las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está viva y va a permanecer. Mira lo que nos dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El infierno no va a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque está Cristo. Si fueran nuestras propias fuerzas, nada que hacer. Recordemos que este pasaje ya lo vimos, ¿no es cierto? Hace algunos domingos atrás, este de Mateo 16, 18, ¿no? Ahí está nuestro Señor Jesucristo con Pedro, y este es un pasaje que la iglesia tradicional aparentemente tergiversa para decir otras cosas, ¿no? Pero recuerda, ¿quién sostiene la iglesia? Cristo. No es un hombre. Cristo sostiene la iglesia. Y si Cristo la sostiene, nadie la puede tumbar. Ni siquiera que el Hades. Ni siquiera que el infierno. Porque Cristo la sostiene. Mira qué maravilloso. Debemos estar en Cristo para salir adelante. Porque si no, nuestro fundamento ¿cuál es? La arena, no la roca. Imagínate, roca, piensa ese ejemplo, ¿no? Roca y arena. Para construcción de una casa, roca y arena. Tú dices, no, la arena no, porque vienen rápidamente las aguas y se llevan mi casa. ¿Cómo lo voy a hacer ahí? Todo mi esfuerzo de construcción va a quedar en la nada. Y tú ves la roca y dices, no, aquí es. La roca es Cristo. La roca es Cristo. Bueno, entonces, sigamos avanzando. Ya hemos entendido cuál es la identidad de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Es que somos la casa de Dios. Pero ahora hay una responsabilidad. Y el versículo 15 de nuestro pasaje central no lo dice. El versículo 15 de nuestro pasaje central no lo dice. Así que ahora sí lo vamos a leer todo, el versículo. Porque mira que lo hemos leído por partes. Pero ahora sí, leámoslo todo. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora tenemos la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Ya sabemos la identidad. Ahora la responsabilidad. Entonces es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Definamos qué es columna, definamos qué es baluarte, definamos qué es verdad. Miremoslo. Columna, ¿qué es? Es una estructura. La columna es una estructura. ¿Que sirve para qué? Para sostener una casa, una edificación, una construcción. Entonces, columna es una estructura fuerte, que tiene una función. Sostiene una casa, un edificio, una construcción. ¿Y qué es baluarte? Baluarte es una palabra que es muy parecida a columna, es muy parecida. Pero para poder entender, la vamos a mirar como un soporte. Un soporte. Entonces entendamos que baluarte lo vamos a mirar como un soporte, ¿no? Es que las palabras allí en el griego son muy parecidas, ¿no? Entonces vamos a verla allí como un soporte. Entonces miremos la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la Biblia, la verdad es la palabra de Dios. Miremos Juan 17, 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, esa verdad se sostiene por medio de la columna y el soporte. Mira esto. ¿Cómo se sostiene esa verdad? Por medio de la columna y el soporte. Por medio de la iglesia se sostiene esa verdad. Hagámoslo práctico. Mira, vamos a entregar varios
ejemplos prácticos de la palabra para poder entender claramente esa responsabilidad. Entonces vamos a mirar varios ejemplos prácticos. Ahora que estamos iniciando un nuevo año, qué interesante que estos ejemplos prácticos estén en primera instancia en nuestra vida. Mira todos estos ejemplos que voy a reseñar y todos tienen soporte bíblico. ¿Para qué? Para desarrollar nuestra responsabilidad, porque el Señor nos ha dado una responsabilidad. ¿Qué? Ser columna y baluarte de la verdad. Y al final decir, ¿lo estamos haciendo? Al final decir, ¿nos estamos comportando realmente como iglesia? Bueno, vamos a mirar entonces varios pasajes bíblicos. El primero, para verlo de forma práctica, ¿cómo somos? Columna y baluarte de la verdad, práctico. Esto es algo que lo desarrollamos, podemos hacerlo. Miremos el primero, Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Una persona que solamente viene a oír es una persona que sale engañada. ¿Qué nos está diciendo allí la palabra de Dios por medio de Santiago? Que debemos oír y hacer, vivir la palabra. Debemos oír la palabra, porque la fe viene por el oír, pero tenemos que vivir la palabra. De nada nos sirve recibir instrucción, de nada nos sirve recibir lineamientos, formas de cómo debemos conducirnos, si nosotros no lo ponemos por obra. Así que el primer elemento es que debemos oír la palabra y vivirla. Lo práctico, oír la palabra y vivir la palabra. Primer elemento, oír y vivir la palabra. Vámonos ahora para el segundo elemento. Ya vimos ese primer elemento, ¿no? El segundo elemento lo vamos a encontrar en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. O sea, que, ¿cómo lo vemos en la práctica? Es usar la palabra correctamente. Eso es, en la práctica, usar la palabra correctamente. Para ello debemos ¿qué? Ser instruidos. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cualquier persona te habla de Dios? Cualquier persona te habla de Dios hoy en día. Cualquier persona puede hacer una tertulia o un conversatorio de Dios, pero ¿se fundamenta en la palabra? Por eso los requisitos del obispado dice no un neófito. Neófito no. Debemos instruirnos, prepararnos. Imagínate que una persona quiera ser ingeniero o quiera ser arquitecto. Y dice, arquitecto, sí, construcción, ingeniero, vías, bueno, tal cosa. No, tiene que prepararse. Pero de alguna forma la persona dice, no, yo sé cómo se construye, yo sé cómo se hace. Pero si no se prepara, ¿cómo va a usar la palabra correctamente si no se prepara? Ahora fíjate, tú dirías, no, el prepararse es un mandato que se le entrega al pastor. Error. Es para la iglesia. Vuelvo y digo, la gente piensa que la iglesia es el pastor, que el dueño de la iglesia es el pastor. No. Claro, hay malos ejemplos que vemos en el mundo, ¿no? Donde un pastor se cree efectivamente el dueño de la iglesia. Pero esos son ejemplos inadecuados. Cuando vamos a la palabra, vemos los ejemplos que son adecuados. Y entonces, ¿qué vemos? Que la iglesia somos todos. El pastor hace parte de la iglesia. Todos hacemos parte de la iglesia. Y el llamado a prepararnos, a instruirnos en la palabra de Dios, es para todos.
utilizar la palabra correctamente. ¿Qué ocurre hoy en día? Hoy en día lo que ocurre es que lamentablemente se sacan versículos fuera de su contexto para generar una doctrina errónea, para generar un pretexto de lo que la persona quiere decir. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Pero eso no es nuevo. ¿Sabes qué? Eso ocurrió desde el huerto del Edén. Allí ocurrió. ¿Dónde más lo vemos? En la tentación de Jesús en el desierto, cuando el diablo también saca a relucir la palabra. ¿Sí? O sea, esto no es nuevo. Esto es de muchos años atrás y encontramos la advertencia en la Biblia. Así que debemos usar la palabra correctamente. Miremos tercer elemento práctico. Salmos 119, 57. Salmos 119, 57. Mira lo que nos dice la palabra. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. ¿Qué debemos hacer con la palabra? Atesorarla en nuestro corazón. Atesorarla en nuestro corazón. Debemos amar la palabra. ¿Por qué? Porque la instrucción de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Leer la palabra. Hemos iniciado este nuevo año y tenemos para nuestros hermanos un plan de lectura de la Biblia. ¡Qué bueno! Que leamos la palabra de Dios. Tomar un tiempito en oración, leer la palabra. La leemos en la mañana, la leemos en la tarde. Empezar a ser disciplinados. Empezar a crear el hábito. ¿Cómo vamos a crear un hábito si no iniciamos? Imagínate, tú sabes los propósitos que tienen las personas generalmente para un nuevo año. Entonces dicen, voy a comer diferente, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y a la final, ¿qué pasó? ¿Termina el año? Nada. ¿Sí? Este año sí voy a comer saludable, voy a bajar de peso, voy a hacer tal cosa. Y a la final, ¿qué ocurre? Absolutamente nada. ¿Cómo logras eso? Primero pidiendo a Dios, y eso va acompañado de generar un hábito. Así al principio te cueste, ¿no? Te cueste. Al principio te va a costar, mira, todo va a costar. Al principio vas a encontrar tropiezos de un lado y de otro. Vas a leer la Biblia al principio y entonces preocupación de un lado, el teléfono suena, el WhatsApp tal cosa, tal otra. Al principio te va a costar. Y entonces tú dices, ya no leí hoy, ya me atrasé. Ya tampoco leí hoy, ya llevo 2 días atrasados. Ya lo dejas así. No, ¿sabes qué hace un hijo de Dios? Persiste y no desiste. Eso hace un hijo de Dios. Persiste y no desiste. Entonces, ¿qué? Así logra atesorar la palabra y ya crea un hábito. Como el hábito de desayunar, almorzar, cenar. Como ese hábito que el organismo ya queda dispuesto para recibir el desayuno, ¿no? Para recibir el almuerzo. Entonces mira el salmista, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Debemos atesorar la palabra de Dios. Sigamos, otro punto. Filipenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Filipenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Así que este punto es defender la palabra de Dios, defender el Evangelio. ¿Sabes qué dicen hoy en día? Que la Biblia no es suficiente y que necesitamos nuevas revelaciones. Por eso hay muchas personas deambulando, dando aparentemente nuevas revelaciones. Tú te vas a casar con este y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Eso se parece como los brujos. No, ya tenemos la revelación completada. ¿Cuál es?
la Biblia. Y estamos en la tarea de defender ¿qué? La Biblia. No defiendas tus pensamientos ni tus posturas, porque ahí lo dice allí el apóstol Pablo, dice, algunos anuncian a que a Cristo es ¿por qué? Por contienda. Anuncian a Cristo es por contienda, no más. No, no hagamos eso. Si nosotros defendemos es la palabra de Dios, no nuestros pensamientos. Tenemos que revisar si lo que hemos recibido doctrinalmente es la palabra y entonces eso es lo que hacemos. La defensa del evangelio. Entonces, hoy en día dicen, mira, la Biblia no es suficiente. Me soñé esto. Entonces, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu sueño? Porque ese sueño va a traerme una nueva revelación. Mira, la Biblia es suficiente. Es suficiente. No necesitamos absolutamente nada más. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos? Biblia, Biblia, Biblia. Eso es lo que necesitamos. Pero, ¿qué es más fácil? ¿Que alguien nos cuente un sueño o que nos pongamos a estudiar la Biblia? Pues aparentemente puede ser más fácil que alguien nos cuente un sueño. Pero recuerda, en la instrucción está nuestro crecimiento, es de la Biblia. Así que aparentemente, dijéramos, es más fácil el sueño. No, tomemos un tiempo para escudriñar, para estudiar la palabra de Dios. Así que debemos ¿qué? Defender la palabra de Dios. Y lo hacemos con los argumentos de la Biblia. Así no vamos a generar contienda. Entonces hay una persona que piensa diferente. No, es que mira, hay otras revelaciones, nuevas revelaciones. Entonces tú dices, oye, hagamos una cosa, sentémonos a estudiar la Biblia. Sentemos a estudiar. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Pues abrir la Biblia. ¿Sí ves? Abrir la Biblia. Bueno, sigamos avanzando. Otro punto práctico. Lo encontramos en Mateo 28, 18, 20. Mateo 28, 18, 20. Mira lo que nos dice las Escrituras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué significa ello? Como iglesia estamos llamados a divulgar la palabra de Dios, a anunciar las buenas nuevas. ¿Qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos allí en ese contexto de Mateo 28? Él les dice que Él tiene autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que Él es la autoridad. Eso es lo que dice allí ese versículo. Él es la autoridad. Y bajo esa autoridad nosotros trabajamos. No bajo nuestra propia autoridad o pensamientos o razonamientos. Él nos da la autoridad, entonces bajo esa autoridad nosotros trabajamos. ¿Y cuál es la autoridad que Él nos da? Dice ahí, haced discípulos. Después de hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas, Biblia, que Él ha dejado, enseñando todo el consejo de Dios. ¿Sabes qué dicen algunos? No solamente el Nuevo Testamento. Hagamos un énfasis en el Nuevo Testamento. ¿Y el Antiguo? ¿Dónde dejamos el Antiguo Testamento? La Biblia es completa. Todo el consejo de Dios, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y cuál es nuestra tarea de iglesia? Divulgarla. Es la tarea de la iglesia. O sea, ¿la iglesia es uno solo? No, la iglesia somos todos. Es la tarea de la iglesia. Y uno adicional, un versículo adicional. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos
unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué nos resume todos estos versículos? Estos versículos del 12 al 14, testimonio, comportamiento. Mira lo que nos dice allí. Vestidos pues como escogidos de Dios. A ver, algo muy importante. Dios es el que nos escoge. Dios es el que nos llama. Una persona escogida por Dios se comporta como un llamado de Dios. Por eso hay tanta confusión, ¿no es cierto? Porque vemos, dice esa persona ser cristiano y su testimonio nada que ver. Hay mucha confusión en eso. Pero mire que la palabra nos dice, vestidos pues como escogidos. Un verdadero escogido de Dios se comporta como un escogido. Y nos dice ahí, camina en santidad, tiene misericordia, desea el bien a las personas, es humilde. Es una persona tratable, es manso, tratable y tiene paciencia. El fruto del Espíritu, reflejado en Colosenses, pero lo vemos en Gálatas. ¿Sí? Mira qué interesante, ¿no? Nos está dando las características que tiene esa persona. Esa persona camina en la santidad, santos, llamados. Esa persona tiene misericordia. Esa persona desea el bien, es humilde. El problema del ser humano sin Dios es que es terriblemente orgulloso. El ser humano sin Dios es terriblemente orgulloso, soberbio. La cara de la moneda cambió, ahora es humilde, humilde. Recuerda, estamos en un proceso, no somos perfectos, estamos en un proceso de perfección. Pero uno que no se da cuenta de ello, no le pide a Dios por el cambio, es que no es hijo de Dios. No se da cuenta que hay muchos estorbos, que hay mucho orgullo, no pide cambio, no le pide al Señor, pues no, es hijo de Dios. Mira que además el versículo 13 nos dice que se soportan los unos a los otros. ¿Por qué la gente no se quiere reunir en la iglesia? Porque le cae mal el vecino, porque le cae mal el de adelante, porque le cae mal el de atrás. ¿Por qué la gente prefiere las grandes y masivas asistencias a una congregación? Porque allá nadie me molesta, no me conozco con nadie, no tengo que rendirle cuentas a nadie. ¿Sí ves? Pero entonces la Biblia nos dice soportándonos. Entonces es posible que el que se sienta al lado genere algún comentario indebido y tú digas, ay Dios mío. Pero la palabra te llama a decir, bueno, vamos a orar por esa persona, vamos a soportarla porque esa persona está en un cambio. Quizás yo he dado 5 pasos más. Eso me implica que yo ya entiendo que la persona está en ese proceso y que lo debe entender, así que voy a orar por esa persona para que lo pueda entender. Entonces, ahí nos habla, soportándonos los unos a los otros. Y si hay alguna queja, pues tomemos el ejemplo de Cristo, que Cristo nos perdonó. Y entonces nosotros perdonamos al que nos generó ese pequeño inconveniente, ese inconveniente, lo perdonamos. Porque tenemos que el ejemplo de Cristo. Y eso lo hacemos bajo el parámetro grande y maravilloso, lo dice el pasaje, del amor, que es el vínculo perfecto. Así que ese último punto es testimonio. ¿Sí ves? Allí está hablando de testimonio. Ese pasaje de Colosenses nos está hablando de nuestro comportamiento, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de andar, de ser luz y sal en este mundo. Eso nos está hablando. Así que la iglesia, ¿qué debe ser? La defensora de la Biblia, la maestra de la Biblia. La iglesia debe ser la defensora de la Biblia, la maestra de la Biblia. Estamos llegando a conclusiones. Entonces uno dice, bueno, somos columna
y baluarte de la verdad. Ya tenemos esta parte práctica. Entonces, para ser columna y baluarte de la verdad, debemos que ser instruidos en la palabra, defender la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y esas son las preguntas que debemos hacernos en esta parte final. Si somos iglesia, ¿estamos defendiendo la palabra de Dios? La iglesia debe ser experta en la Biblia, debe conocer los temas y manejar los temas que allí aparecen. ¿Para qué? Para hacer luz al mundo. ¿Qué debe hacer la iglesia? Enseñar bien la verdad. Y lo que está enseñando, vivirlo. No solamente es palabra, ¿no? Sino vivirlo. ¿Qué debe hacer la iglesia? Apartarse del mundo, no estar contaminada con las cosas del mundo. Debemos que separarnos del mundo. Así que reflexionemos en esto, ya en la parte final. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la identidad y responsabilidad de la iglesia. Tenemos una identidad. Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Y tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Ser esa columna, ser ese soporte de la verdad, es decir, de la palabra. Ser esa columna, ser ese soporte de la palabra, de la palabra. Si nosotros nos preparamos, vamos a ser instruidos en la palabra y vamos a ser instrumentos para que las nuevas generaciones que vienen a la iglesia también sigan el mismo camino. Vamos a pasar esa antorcha a esa otra generación, para que esa otra generación siga llevando también una palabra limpia, cosa que no sucede hoy. Porque como dice las Escrituras, la maldad se ha multiplicado. Entre más crecemos, entre más el mundo tiene más población, ¿qué pasa? Más se multiplica la maldad. Entre más somos, más maldad hay. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra? Que si somos iglesia, la iglesia va a prevalecer. Mira qué interesante. La maldad se ha multiplicado. Sí, eso lo vemos, ¿no? Eso lo vemos. En ciudades tan grandes que vemos estadísticas. Asesinatos, robos, riñas, ¿sí? Entre más ciudades más grandes, ¿no? Tú ves una ciudad pequeña, sí, también hay robos, claro que sí. No hay ninguno bueno, dice las Escrituras, pero no a gran escala. No a gran escala. Pero frente a ese crecimiento de la maldad, mira cuál es la esperanza que tiene la iglesia, que el Señor está al frente de la iglesia y que la iglesia va a permanecer, no va a naufragar, la iglesia no lo va a hacer, por el contrario, va a seguir adelante. Así que los verdaderos hijos de Dios van a atesorar esto, van a atesorar la palabra de Dios. Los verdaderos hijos de Dios se van a instruir en la palabra, van a tener hambre por la palabra, no se van a conformar. Van a decir, hermanos, los que están al frente de la iglesia, van a decir ancianos, van a decir pastor, a ver, ¿qué hay para este año? ¿Alguna escuela teológica, algún instituto? ¿Qué hay para aprender este año? ¿Qué hay que hacer? No se van a quedar allá, a ver. No se van a conformar, porque siempre están ávidos, deseosos, tienen anhelo, tienen hambre por la palabra de Dios. Un verdadero hijo tiene hambre por la palabra de Dios. Ahora, si tú no tienes hambre por la palabra, si tú has visto todos estos temas de qué es iglesia
y no te sientes parte de la iglesia, tú tienes que orar y clamar al Señor, porque en el Señor hay misericordia. Aquel que se arrepiente, hay misericordia. El que se arrepiente realmente de corazón. Estamos teniendo un nuevo año. ¿Cuál es la diferencia del otro? Y del que pasó, del 17, del 16, ¿cuál? Que aparentemente la gente hace y hace promesas, pero nunca las cumple. ¿Sabes qué? En Cristo, en el Señor, nuestra perspectiva siempre será la misma: perseverar en Él, independientemente de un cambio de año o eso. No, en Cristo siempre será perseverar en Él. Pero esta también es una buena oportunidad para reflexionar, ¿no? Oiga, si uno siempre como que promete cosas cuando inicia un nuevo año y no las cumple, no sea este el momento de decir, a partir de ahora, voy a empezar a ser instruido en la palabra de Dios. Ya no voy a vivir de acuerdo a ¿qué? A mis propios razonamientos, no. Voy a verificar que lo que me están diciendo a través del sermón que estoy escuchando sea cierto. Voy a verificarlo. Voy a empezar a estudiar la Biblia. Voy a empezar a tener algún diccionario bíblico para mirar las palabras en el original. Voy a empezar a mirar todo ello. Voy a empezar a utilizar unas herramientas para poder ¿qué? Crecer en la palabra de Dios. Así que estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Reflexionemos si somos iglesia. Tomemos un tiempo entonces para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.